Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a tener el seminario extraordinario, el último de este cuatrimestre, de Federico Sena, que está titulado Construyendo un catálogo de velocidades radiales de nebulosas planetarias. Es el primero, su director es Walter Weidman. Y bueno, adelante. Bueno, ¿se me escucha bien? Dale, perfecto. Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por tomarse la molestia de venir. Hoy voy a estar presentando el primer seminario mío de licenciatura, en el cual voy a intentar hablar de la forma más sosegada posible acerca del trabajo que he estado realizando bajo la dirección de Walter Weidman para mi trabajo final de licenciatura, en el cual nuestro objetivo fue construir un catálogo de velocidades radiales de nebulosas planetarias, utilizando una muestra de aproximadamente unas 100 nebulosas planetarias, cuyos espectros fueron obtenidos utilizando el instrumental de Gemini, tanto Gemini Norte como Gemini Sur. Y en este primer seminario voy a hablar de la parte más bien aburrida de todo el proceso de construcción de este catálogo, que vendría a ser la parte de reducción de datos, ¿no? Bueno, el seminario está dividido en 6 partes, una introducción en donde voy a explicar un par de conceptos para quienes no sean muy familiares con tanto las nebulosas planetarias como la espectroscopía, cosa de poner en contexto un poco el trabajo. Voy a hablar sobre la muestra inicial y, por supuesto, el observatorio Gemini y los instrumentos que utilizamos, los experimentos iniciales y las decisiones acerca de cómo reducir, de cómo fue el plan de reducción que adoptamos, porque no es uno o dos objetos, son 100, necesitamos algo para hacerlo de forma relativamente sistemática y rápida. Peripecias que ocurrieron durante el proceso de reducción, y la muestra final que nos quedó y el trabajo a futuro. Bueno, primero lo primero, una nebulosa planetaria, por definición, es la envoltura gaseosa ionizada de una estrella POEGB o una binaria de envoltura común, de donde el gas originalmente emanó. Para aquellos que sean familiares con la evolución estelar de una estrella de masa intermedia, sabrán que pasa toda su vida en la secuencia principal. Este de acá a la derecha es un diagrama HR. Cuando sale de la secuencia principal, comienza un estadio de subgigante, pasa por la rama asintótica de las gigantes rojas, y luego las capas exteriores son expulsadas, de forma tal que queda el núcleo al descubierto y me queda una enana blanca. Es durante este proceso que ocurre el estadio de nebulosa planetaria, que es el que nos incumbe. La nebulosa planetaria como objeto fueron descubiertos por Messier en 1764 y al día de hoy figuran unas más o menos 4.000, incluyendo candidatas y confirmadas, en la base de datos HASH, que es la base de datos casi que por antonomasia de nebulosas planetarias. Como ya mencioné, son las últimas etapas de la vida de una estrella de masa intermedia, entre 0,8 a 8 masas solares más o menos, y la vida media de este estadio es de aproximadamente unos 10.000 años. Como se podrá intuir de forma más o menos rápida, por cómo están definidos, la estructura básica de una nebulosa planetaria es una estrella central, ya sea una Wolf-Rayet, una tipo O una enana blanca, que emite fotones con energías mayores a 13,6 electronvoltios, las cuales me ionizan de forma estratificada todo el gas que tengo alrededor de esta estrella central. Debido a que yo tengo un gas ionizado, si tomo un espectro de la nebulosa va a mostrar líneas de emisión de los elementos que componen el gas ionizado por ley de Kirchhoff. Es ese mismo espectro y esas mismas líneas de emisión las que nosotros utilizamos para medir la velocidad radial. En este ejemplo de la derecha, si bien este ejemplo de velocidades radiales de Gaia utiliza líneas de absorción, el proceso es completamente idéntico y análogo para líneas de emisión. Yo, dado un gas, mido una determinada línea de un determinado ion de ese gas. Si está en reposo respecto de mí, voy a medir un determinado baricentro, y dependiendo de si este gas tiene una velocidad radial positiva o negativa respecto de mí, el observador, voy a ver que esa línea va a sufrir un corrimiento al rojo o al azul, respectivamente, de si la velocidad es positiva o negativa. Es con este corrimiento que, por efecto Doppler, podemos asociarlo a una velocidad radial física del gas.
el cual la fórmula es bastante simple, es un producto entre la velocidad de la luz, el corrimiento, sobre la longitud de onda de reposo. Esta afortunadamente es la primera y la última fórmula que vamos a ver en todo el seminario. Ahora paso a hablar de para qué me sirve la velocidad radial, cuál es el propósito de este parámetro. Bueno, la velocidad radial es un excelente indicativo de la cinemática galáctica a la que están sujetos estos objetos. Acá a la derecha dejo un trío de trabajos que hicieron estudios dinámicos y cinemáticos de diversas componentes de la Vía Láctea, el bulge y el disco, respectivamente, y hasta estudios dinámicos utilizando nebulosas planetarias para estudiar la dinámica del halo de una galaxia tipo temprano como es NGC 5128. No solo que es un excelente indicativo de la cinemática galáctica, sino que además es un parámetro que es teóricamente fácil de medir, lo único que necesito es un espectro de la nebulosa planetaria. Por supuesto que nosotros no estamos inventando la pólvora, ya existen varios catálogos de velocidades radiales en la literatura, una buena parte con incertezas considerables que van desde 5 kilómetros hasta 60 kilómetros sobre segundo. Hablo de incertezas considerables porque ese es el orden de la medición, o sea, no es extraño que uno mida velocidades radiales en nebulosas planetarias y se encuentre con velocidades de 30, 50, 70, hasta 120 kilómetros por segundo. Acá a la derecha dejo el catálogo más clásico de velocidades radiales que hay, que es el de Durand, Acker y Zijlstra en 1998, y uno un poco más moderno, focalizado más que todo en nebulosas planetarias que tienen estrellas centrales de Bol-Rayet, de Peña, Reche García y García Rojas de 2013. Bueno, la pregunta ahora es cómo yo obtengo el espectro para medir esta velocidad radial. Nosotros, en particular, utilizamos una técnica clásica que es la espectroscopía de ranura larga. En términos muy simples y a grosso modo, yo lo que hago es colocar una ranura en el plano focal del telescopio para seleccionar la luz de un objeto en particular. Acá en el esquema de la derecha podemos ver una proyección en el cielo, no sé si se ve bien, de cómo se ve la ranura proyectada en el cielo. Esta luz atraviesa un colimador, después un elemento dispersor, que en la mayoría de los casos modernos es una red de difracción, pasa una cámara y nos forma una imagen en una placa fotográfica o en un CCD, en términos modernos. Puesto que la ranura esta cumple función de máscara, la misma tiene que ser posicionada con precisión para aprovechar la mayor cantidad de luz posible en espectroscopía, puesto que yo voy a estar dispersando toda la luz que me entre en un rango de longitudes de onda. ¿Cuál es la imagen que el CCD me devuelve una vez colectada la luz? Es lo que denominamos espectrograma en espectroscopía. Este acá es un espectrograma, si no recuerdo mal, obtenido en Casleo, donde acá tengo la dirección de dispersión y esta de acá, la dirección vertical, es la dirección espacial. Yo, en términos muy básicos, lo que acá tengo es una seguidilla de imágenes de la ranura esparcidas en la dirección de dispersión. Además, puedo ver varios rasgos en el espectrograma dependiendo de qué es lo que esté observando. Si yo veo una estrella, yo voy a observar un continuo estelar que se extiende sobre la dirección de dispersión. Si yo tengo una nebulosa de emisión, voy a observar líneas de emisión que ocuparán un espacio acotado en la dirección espacial generalmente. Voy a ver líneas de emisión del cielo, si es que estoy observando desde la Tierra, que por supuesto me van a ocupar toda la dirección espacial. Todo el resto es fondo del cielo, y como dije que yo necesito aprovechar bastante luz, los tiempos de exposición generalmente en espectroscopía van a ser muy altos, y por ende yo voy a tener espectrogramas plagados de rayos cósmicos. ¿Cómo es que yo, a partir de acá, obtengo un espectro con el cual realizo ciencia? Bueno, el proceso de reducción está básicamente dividido en dos partes. Una parte dos-dimensional y una parte unidimensional una vez que yo extraje el espectro. La parte dos-dimensional es completamente análoga a la reducción fotométrica porque esto sigue siendo una imagen. Yo tengo que agarrar y restarle el bias, la señal de tiempo de exposición de 0, tengo que restarle dark, que es el ruido electrónico del CCD, y tengo que aplicarle flat para corregir las inhomogeneidades de sensibilidad que puede llegar a tener el CCD. Una vez realizado eso, yo extraigo
el espectro, tomando una línea. Generalmente, si hay una estrella, es una línea que sigue el continuo estelar en la dirección de dispersión. El programa me extrae el espectro y ese espectro me falta calibrarlo. Generalmente yo tengo dos calibraciones, la calibración en longitud de onda y la calibración por flujo. La calibración de longitud de onda, yo lo que hago es utilizar el espectro de una lámpara de comparación, generalmente una lámpara de cobre neón-argón, cuyas líneas estén bien catalogadas, para asociar coordenadas de la imagen a longitudes de onda. Luego tengo la calibración por flujo, donde utilizo el espectro de una estrella estándar, cuyo flujo es bien estudiado y bien conocido, para asociar las cuentas de mi CCD con un flujo real. Y con ello, ya terminé la introducción y puedo pasar a hablar de la muestra nuestra. Estas tres imágenes son las imágenes más bonitas que pude conseguir de tres de las nebulosas que tenemos en el catálogo, entre tantas. El catálogo está constituido por 99 objetos observados entre 2018 y 2021 por Walter, utilizando GIMOS tanto en Gemini Norte como en Gemini Sur. Tenemos nebulosas planetarias de ambos hemisferios, bajo la modalidad Purweather de Gemini, que es un tipo de Q particular de Gemini que hace uso de tiempo de telescopio bajo condiciones climáticas que son pobres pero usables. La gran mayoría de estos objetos, estos 99 objetos, tienen al menos 3 espectrogramas disponibles, y lo importante es que 38 de estos objetos no poseen velocidades radiales en la literatura. Por lo tanto, los parámetros que podamos obtener de estos 38 objetos van a ser datos originales. Los 99 objetos están distribuidos en 7 programas de Gemini Norte, conteniendo 54 objetos, y 5 programas de Gemini Sur, conteniendo 45. La distribución es más o menos equitativa entre hemisferios. Cada programa tiene un set de bayas asociado, y cada objeto posee al menos un espectrograma, al menos un flat del día de la observación, y al menos una lámpara de cobre-argón asociada para calibrar la longitud de onda. Todos los datos se encuentran almacenados en el archive de Gemini, por si alguien quiere pispearlos, por si alguien quiere verlos, según el programa en el cual fueron observados. Yo les puedo pasar el programa, también les puedo pasar los espectros reducidos, no tengo problema. Y los datos fueron descargados para trabajar directamente desde la PC. Y si hablo del instrumental de Gemini, sé que todo el mundo acá conoce Gemini, pero por las dudas voy a dar una breve introducción. Que Gemini consiste en un observatorio que consiste básicamente de dos telescopios de 8.1 metros, uno ubicado en Mauna Kea, en el hemisferio norte, y el otro en Cerro Pachón, en Chile, acá en el hemisferio sur. Los mismos son operados por el NOAR Lab de la NSF de Estados Unidos, y el consorcio básicamente está constituido por Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Argentina, Brasil y Chile. Nosotros utilizamos el periférico GIMOS, que es el espectrógrafo que tienen disponible los telescopios de Gemini. Tienen una cobertura de 3.600 a 10.300 Armstrong. Los modos es de objeto único con ranura larga, que es el que utilizamos, multiobjeto IFU, un field of view de 5.5 minutos de arco, sampling de 0.08 segundos de arco por píxel, y resoluciones que van desde 1260 a 8000 para ranura de 0.25 y de 210 a 1460 para ranura de 1.5. Las observaciones en espectroscopía de ranura larga cubren toda la extensión de los 3 CCD que tienen de detector este periférico. Son 3 de 2048 por 2048. La importancia que tiene esto es que yo voy a tener una separación física entre los CCDs. Por lo tanto, en el momento que yo tenga que hacer una calibración en longitud de onda, yo en la dirección de dispersión voy a tener dos pequeños huecos que voy a tener que tener en cuenta. Y que de hecho se ven bastante clarito cuando yo veo los espectrogramas de GIMOS. Los huecos fundamentalmente dependen del elemento dispersor que se utilice y del ángulo que sostenga la red dentro del instrumental. Hablando de red, nosotros utilizamos la red de 600 líneas por milímetro, la G5307 en el norte y la 5323 en el sur. La ranura que usamos cubría 1.5 segundos de arco por 330. La resolución notada en la misma página de Gemini es de 1688. El ángulo de posición de la ranura
se intentó que fuera concordante con el ángulo paraláctico del objeto siempre y cuando fuese posible. El rango espectral de los espectrogramas que tenemos son de 3.500 a 6.500 algunos y 4.000 a 7.000 otros. No es algo tipo exclusivo que sea 3.500 y 6.500 para Gemini Norte o para Sur. En cualquiera de los dos lados te encontrás espectrogramas que cubren rangos distintos. No es de demasiada importancia, puesto que en estos rangos vamos a poder ver la gran mayoría de las líneas que nos importan en el óptico. La longitud central, bueno, es de 4.950 o 5.540, dependiendo del rango. El paquete de reducción que utilizamos fue IRAF, puntualmente la distribución que utiliza Python 2.7, que es PyRAF. Y PyRAF posee un paquete particularmente diseñado para reducir imágenes del observatorio Gemini, en particular las tomadas con el GMOS. Voy a mencionar algunas tareas importantes, no quiero entrar en demasiado detalle porque si no sería una siesta el seminario. Primero, GBAI y GCFLAT, que son los que preparan y combinan tanto el BAI y el FLAT. Reduce, que es el que aplica el BAI y el FLAT a las imágenes 2D, tanto la de calibración como las de objeto. CRR, que elimina rayos cósmicos. GS Wavelength, que es el que crea la solución para la longitud de onda a partir de la lámpara de comparación. Transpose, que es el que aplica la solución. Y Extract, que es el que extrae el espectro propiamente dicho. Bueno, puesto que ya tenemos todas las herramientas, lo que resta ahora es formular un plan de reducción de forma de que el proceso sea lo más suave posible. El proceso canónico consta de, como ya lo mencioné anteriormente, de una reducción 2D, extraigo mi espectro y lo calibro, tanto en longitud de onda como en flujo. Pero a nosotros en particular no nos interesa calibrar en flujo porque vamos a estar midiendo baricentros de líneas. A nosotros lo que nos interesa es que haya una buena calibración en longitud de onda. No solo eso, sino que además vamos a tener múltiples vallas por programa, no por objeto, y múltiples flats por objeto, dependiendo si la imagen es de Gemini Norte o Gemini Sur. Por ende, no me queda otra que ponerme a experimentar y ver si puedo encontrar un método que sea rápido y no esté sacrificando nada en relación al ruido o algo por el estilo. Primero que nada, observamos los bias. Como ya mencioné, no hay bias por objeto, sino que son bias por programa, y los programas duran al menos 4 meses. Debido a esto, personalmente elegí el criterio de descargar y combinar 10 por programa, lo más equiespaciados temporalmente posible. Los bias de Gemini en general son muy estables y el combinado promediaba más o menos en 5 cuentas. Acá el contraste está bastante exagerado, pero es mínimo, realmente es mínimo. Los efectos de la relación señal-ruido final medían el rango 4600-4700 en objetos de este programa del GN 2018B. Eran minúsculos porque, bueno, la cuenta de los bias, las cuentas en los bias es minúscula. No obstante, se respetó el canon y se restó el bias. Los flats, como ya mencioné, tenemos varios flats a nuestra disposición. Entonces, la pregunta era cuáles usábamos, cuánto usábamos, si variaban algo en relación con el ruido. Lo de Gemini Sur no pasa, generalmente vos tenés un solo flat para una noche de observación, pero en los de Gemini Norte, la gente del norte tiene como costumbre sacar un flat al principio de la observación y sacar un flat al final de la observación. Entonces, ¿de qué manera reduzco? O sea, tomo el primer flat y con el flat inicial reduzco el primero y el segundo, y con el flat final reduzco el tercero, o combino los dos flats y con el flat combinado indiscriminadamente reduzco los 3 en este caso, o uso el combinado para reducir el del medio y los de los extremos para reducir los espectrogramas del medio. La respuesta final quedaba absolutamente lo mismo. La relación señal-ruido era exactamente la misma. Entonces, por comodidad, nos conviene usar el flat combinado y se acabó, y reducir indiscriminadamente. Recuerdan que hablé de los huecos que uno ve debido a la separación física de los CCDs.
Bueno, esto es cuando yo hago la calibración en longitud de onda. Esta de acá a la izquierda es la ventana de la tarea GSWeb que mencioné anteriormente. Lo que hace es mostrarte un corte en la dirección de la dispersión, donde te muestra las líneas que identifica automáticamente el programa para que vos, bueno, por supuesto las corrobores que esté todo bien. Si hago yo zooms en los huecos, donde están los huecos, no sé si se ve bien ahí por el contraste, pero yo tenía una línea identificada acá. Tengo líneas que son identificadas justo en los huecos y esas líneas las tenía que eliminar a la hora de crear una solución en longitud de onda y las tenía que eliminar manualmente porque yo no me puedo fiar de los baricentros de línea que caigan acá. Una, eso. Dos, la tarea GSWeb necesita un valor de referencia para identificar las líneas de la lámpara de comparación y para eso necesita el full width de las líneas de emisión del QR. Para eso lo que se hizo fue tomar un QR, extraerle el espectro y ajustar gaussianas, perfiles gaussianos a varias líneas, promediar, redondear los resultados y me dio exactamente lo mismo para Gemini Norte y Gemini Sur, 7.5 píxeles, que lo redondeamos a 8 en los parámetros de GSWeb. Bueno, entonces con esto ya tenemos un plan de reducción final que usaremos como Biblia para reducir estos 99 objetos, que consta de, primero, chequear visualmente las imágenes para identificar líneas de emisión típicas en el espectrograma, establecer el tamaño de la nebulosa y observar el continuo estelar, combinar los flats y bayas disponibles y reducir con los mismos a las imágenes de comparación y a las imágenes de los objetos, crear el archivo para calibrar la longitud de onda, estipulando lo que ya habíamos mencionado anteriormente y eliminando aquellas líneas en la calibración de forma que el RMS fuera de 0.5 Armstrong, eso es criterio mío. La selección final que identificaba automáticamente el programa eran más o menos unas 70 líneas. Luego eliminábamos rayos cósmicos con una pasada de la tarea GSCR por los GS Transpose para aplicar la calibración de longitud de onda, porque en Gemini la calibración de longitud de onda se hace sobre el espectrograma 2D, no después de que extraigo el espectro. Una vez que he hecho eso, yo extraigo el espectro, restando el fondo de cielo, y yo anteriormente quería establecer el tamaño de la nebulosa, cosa de que cuando yo reste el fondo de cielo, no reste la luz de la nebulosa. Bien. Perfecto. Entonces, con el plan de reducción final ya armado, lo único que resta es reducir y enfrentarse a la triste realidad. La realidad es que uno, por un lado, ve un abanico de situaciones. Yo dejé estos dos espectrogramas de ejemplo como para mostrarle el panorama que tengo en estos 99 objetos a reducir. Es que yo voy a tener espectrogramas como el de PNM17, preciosos, donde se nota excelentemente el continuo estelar, se ve una barbaridad de líneas de emisión. Y luego voy a tener espectrogramas como el del objeto IFAS, donde yo no veo prácticamente nada. No solo eso, sino que en la gran mayoría de los casos yo tuve espectrogramas donde se observaba una extinción muy fuerte en el azul, lo que me implica que yo luego voy a tener menos líneas con buena relación señal-ruido para obtener la velocidad radial. Y no solo eso, sino que a la hora de reducir, yo cuando seleccione una línea para extraer el espectro, va a tener una mala traza tirando al azul porque pierde la referencia, tanto yo como el programa. No solo eso, me encontré con espectrogramas que tenían tiempos de exposición distintos. Está bien, son 10 segundos, pero por las dudas, esos espectros no los tomamos en cuenta, los descartamos. También me ocurrió que en esta lista de acá, el penúltimo número, de izquierda a derecha, se conoce como GR tilt. Y es el parámetro que reporta el ángulo sostenido por la red de difracción dentro del instrumental. Cuando varía este ángulo,
varía la función de coordenadas contra longitud de onda, por ende, si yo quisiera combinar los espectros, no podría. No solo eso, sino que a la hora de reducir, yo necesito un flat y un quark que tengan este G-retil para reducir los espectros con este G-retil, porque si yo intento reducirlos con cualquier imagen de calibración que tenga el G-retil distinto, Airaf chilla y no me deja reducirlo. También pasó lo siguiente, yo abría GC-Wave para chequear que todo estuviera bien en la calibración de longitud de onda, y me encontraba con que identificaba las líneas, pero había una saturación importante, justo en los 25 segundos que generalmente tiene tiempo de exposición quark, hay un rayo cósmico. Entonces, las 2 o 3 líneas que podría haber tenido ahí, que podría haber usado para calibración de onda, son inutilizables. También me ocurrió que no había un solo quark, sino que había varios quark. Entonces yo tenía, ponerle 4 espectrogramas y 4 lámparas de comparación. Yo no puedo combinar las lámparas de comparación para obtener una lámpara de comparación maestra, o por ejemplo podría con un bias o con un flat. Entonces, ¿qué es lo que hago en estos casos? Utilizo todos los quarks, utilizo uno solo, ¿cuál? ¿Cuánto varía? Otra opción que experimentar no me queda. Y eso es lo que hago, eso es lo que hicimos. Para el objeto IC4642, yo me di 3 casos particulares. Uno en que usaba un solo quark, otro en que usaba un quark distinto y otro en que usaba los 4, o sea, uno para cada espectrograma. Aparentemente, el uso de más de un quark repercute en el baricentro de las líneas de forma que se promedien los corrimientos entre los quarks involucrados. Por ejemplo, si yo veo la línea del 5007 acá, yo veo que usando uno tengo 5008.17, usando otro distinto tengo 5008.11, y si uso los 4 y combino, veo que tengo 5008.14. Básicamente se promedian los corrimientos. Lo mismo pasaba cuando yo repetía el experimento en otro objeto que tenía la misma situación. Y este corrimiento se traduce más o menos en una diferencia de unos 3 kilómetros por segundo para 5007. Por criterio propio se redujo con todos los quarks disponibles siempre que estuvieran, pero la diferencia podría resultarnos de interés en la siguiente parte del proyecto cuando calculemos las velocidades radiales y haya que asignarle una incertidumbre al catálogo. Una situación más o menos similar me ocurrió cuando veía que yo tenía el espectrograma y el quark lo habían sacado 2 meses más tarde. Por supuesto que no tengo otra opción que reducir con el quark más disponible a la fecha en la que sacaron los espectrogramas, pero la pregunta que surge es si yo utilizo el flat del día de los objetos o el flat del día del quark para reducirlo al quark. Lo que hicimos fue utilizar el flat del día de los espectrogramas para PNM111 y un flat del día donde se sacó el quark. Este es el caso más extremo, PNM111, donde había 2 meses de diferencia entre la lámpara de calibración y el espectrograma. Redujimos con ambos, extrajimos el espectro de la lámpara de comparación y comparamos los baricentros de 7 líneas. El resultado final del corrimiento es de más o menos unos 0.04, es una incertidumbre un poquito menor que el caso anterior, pero, o sea, por comodidad se redujo con el flat del día y esta incertidumbre en todo caso nos puede llegar a servir para discutir el error del catálogo más tarde. Bueno, con eso termino los casos donde habrá habido algunos problemas para reducir, pero dentro de todo se pudo extraer un espectro con el cual se pudo hacer ciencia. Acá están los casos donde no pudo hacer nada y se tuvieron que desechar el objeto por completo. El primer caso es KLSS19, que a pesar de que estaba en el programa, no había espectrograma del objeto, lo único que había disponibles eran las imágenes de adquisición. Las imágenes de adquisición son las que son tomadas por los operarios para centrar el objeto en la ranura. Por lo tanto, esto no tengo espectrograma, entonces tengo que descartar el objeto, no me queda otra. Otro caso
fue el de Tau E1 y WE31, donde continuo estelar, valga la redundancia, brilla por su ausencia. Y cuando yo hago un corte espacial del espectrograma, veo que es prácticamente indistinguible del ruido. Generalmente en esta sección, cuando estaban bien centrados los objetos, uno veía que acá tenía el continuo estelar. Y acá es prácticamente indistinguible del ruido. Lo que se hace en estos casos es utilizar una estrella estándar para usarla de referencia para extraer el espectro del objeto. Pero en uno de estos casos no tengo estrella estándar en el programa, y en otro de los casos el espectrograma de estrella estándar no tiene las mismas dimensiones. Entonces no la puedo usar de referencia porque de nuevo Airaf chilla y me lo extrae en cualquier lado. Todos objetos desafortunadamente los tuve que descartar también. Capaz el caso más extraño fue el de M254 y el de 6803 y NGC 7008. Como mostré anteriormente, esta es la ventana de GC-Wave. Normalmente las líneas de una lámpara de comparación las reconoce automáticamente. Para estos tres objetos no reconocí ni una sola. No reconocí una sola, me fijé si había algo raro con los QR, tenían el doble de tiempo de exposición a otra lámpara de comparación, y estos tres objetos, la imagen de estos tres objetos tienen dimensiones distintas a los objetos del resto del programa, por ende no puedo usar el resto de los QR, no puedo usarlos. Entonces no me quedó otra que desecharlos porque no los pude reducir. Lo que quedó al final del proceso de reducción fue espectros preciosos como este el de PNG 089.8, donde yo observo las líneas de emisión con mucha relación sin el ruido, se ven bien las líneas de emisión, algunas desafortunadamente saturadas, las cuales por supuesto no voy a poder utilizar para hacer ciencia porque no me puedo fiar de los baricentros de esas líneas. Y voy a tener casos como los de los IFAS, en las líneas son 2 o 3 con muy poca relación sin el ruido, y por supuesto el ruido muy, muy alto. Al final del proceso, la muestra se redujo a unos 93 objetos. Afortunadamente, aún tengo más de un tercio que no poseen velocidad radial reportada en la literatura. La muestra quedó un poquito más equitativa, tengo 49 objetos en Gemini Norte y 44 en Sur. Y lo que nos queda para hacer es, primero, buscar un catálogo de líneas para tener baricentros de referencia, medir los baricentros de todas las líneas de emisión observables en estos espectros, calcular el desplazamiento de los mismos, derivar las velocidades radiales observadas, luego pasarlos a un sistema de referencia, ya sea un sistema de referencia heliocéntrico o respecto al Local Standard Rest, y discutir y decidir una incerteza para el catálogo en su integridad o definir una para cada objeto. Todo eso lo discutiré en el seminario siguiente, que capaz sea un poco más pesado que este. Estas son mis referencias. Muchas gracias. Sí, tan rápido lo hice. ¿Preguntas? Bueno, ante todo, ¿me escucha? No De mucho, todo, pero tengo al lado, así que yo te escucho. Ante todo, felicitarte, Federico, por el seminario. Fue muy claro. Cómo has mostrado la parte de reducción, se ve que hay mucho trabajo atrás de todo esto. Así que bueno, ya viene la mejor parte, que empezar a sacar provecho de todo esto. Yo te quiero preguntar concretamente en la muestra que ustedes están trabajando. Sí. Todos esos ya se saben que son nebulosas planetarias. ¿Ya están confirmados como nebulosas planetarias todos los objetos? Y yo tengo entendido, sí. No pongo las manos en el fuego, pero es que yo tenga entendido. ¿No? Sí, pero es que después quiero preguntar otra cosa. Después contestas. Yo diría que la gran mayoría sí. Yo diría que la gran mayoría sí. Pero no pongan las manos en el fuego sobre todas. ¿Y pueden confirmar
a través de esta técnica, que son nebulosas planetarias, aquellas que no están seguros. Buena pregunta. Para pensarla para el próximo. Y otra pregunta más te hago. La distribución espacial de estas nebulosas planetarias, o sea, son de nuestra galaxia y de otras galaxias, según tengo entendido, por lo que vos dijiste al principio. Sí. ¿Hay alguna, o sea, pensás estudiar también la distribución espacial de las supernovas dentro de los medios que pertenecen? Para el trabajo final, para el seminario siguiente, un gráfico que muestre velocidades radiales sobre coordenadas. Yo quería consultar si las nebulosas de la muestra fueron elegidas por alguna característica en particular, morfología o... Esa muestra de objetos fue seleccionada porque yo estoy interesado en el tipo espectral de la estrella central. Entonces son nebulosas cuya estrella central no tiene clasificación espectral y son medianamente brillantes para que las pueda observar. Tangencialmente hicimos este trabajo con estos resultados originales que saldrá de la velocidad radial. Ok. Bueno, muchas gracias, todo muy bueno. Tengo preguntas, comentarios. La pregunta puntualmente es sobre cuando mencionaste que había unos quarks que no tenían la misma dimensión. No sé, ¿a qué te referís El específicamente? tiempo de exposición. Y cuando me refiero a dimensión, es que no todos los espectrogramas tienen exactamente la misma dimensión. Si bien todos usan la extensión de los 3 SD, no tienen exactamente la O misma sea, el dimensión. número de píxeles, digamos. Sin número de píxeles, exactamente. Mira, claro, eso igual. El otro era con respecto a que, claro, todas tus observaciones son hechas de Burr-Weather. Entonces yo me preguntaba que si alguno de estos objetos que no se ven, a lo mejor simplemente estaba muy nublado ese día. Es muy probable. Si vos, claro, el comentario Es era muy con probable que respecto- sean muy débiles, interesante. haya habido muy malas condiciones ese día y bueno. Claro, esa información la tenés vos disponible si le quisieras buscar cómo eran las condiciones en ese momento para también resolver un poco que si el objeto se perdió o no, por eso. Sí, eso se podría poner como justificativo también. Yo voy a preguntar ahora. Lo dijiste como al pasar y me parece que valdría la pena contar algo sobre la traza. No contaste nada de que si utilizaste en algunos casos la traza de alguna estrella estándar o siempre utilizaste la traza de la estrella central. Siempre utilicé la traza de la estrella central. Y la ventana de extracción, ¿cómo la elegiste? Esto no está preparado, esto no lo hemos charlado. Lo puedo explicar si es que tengo una positiva. A ver. ¿Entendido esto? O sea, ¿siempre elegiste la misma por criterio No. o dependía del objeto? No, dependía del objeto. Yo necesitaría una ventana que me muestre un buen corte espacial, como para que no esté hablando sobre la nada. Charla. Bueno. No. Déjame. Una forma de explicar esto rápido. Esto es más que todo para ejemplo. Yo acá tengo el espectrograma yo cuando elijo una ventana de extracción, el programa me hace un corte en la dirección espacial. Entonces yo lo que voy a ver es un continuo, idealmente yo lo que voy a ver es un continuo y un pico en donde se encuentra el continuo estelar propiamente dicho, un pico de luminosidad, un pico de cuentas. Es en ese pico donde uno toma la ventana de extracción. Yo en particular
tomé la ventana de extracción generalmente un poco más de full width que podía observar, y lo que sería el proceso de restado del cielo, siempre lo más cerca de donde está el continuo estelar posible, pero teniendo en cuenta el tamaño nebular. Por eso yo generalmente cuando tomaba la ventana de extracción decía que me cortara justo encima donde yo tenía una línea de emisión nebular. Entonces vos, de nuevo, ves el continuo, idealmente, como unas panzas así que vendrían a ser la línea de emisión nebular y el pico del continuo estelar propiamente dicho. Entonces, tomo la ventana de extracción siguiendo el continuo estelar, un poco más del full width, y resto el cielo lo más cerca posible de donde están las panzas estas de la línea de emisión de la nebulosa, pero obviamente intentando no tocarlas, no restarlas, no quiero eliminar emisión de la nebulosa. ¿Y la traza de qué ajustaste para la traza? ¿Un polinomio? Sí, se usaron los parámetros por defecto que tiene el paquete este de Gmos para extraer. Ajustado polinomio de Chebyshev, no me acuerdo de qué orden. No se me viene ahora a la cabeza. Okay. Pero si no recuerdo mal, eran de orden bajo. Generalmente querés que sean de orden bajo para que sean más o menos representativos. ¿Y tenía mucha dispersión cuando hacías la traza? En los casos, sí. En algunos casos, en los casos en donde vos tenías, como mostré anteriormente, esa extinción en el azul muy pronunciada, vos veías que la traza del azul era un desastre. Pero es típico eso. Sí, dos preguntas, boludo, pero. ¿Ves? Puse un meme en el seminario, ¿cómo no me puede decir Sí. eso? Una cosa que era. El caso de cuando vos 4 lámparas de comparación, ¿no? Sí. Lo que mostraste recién, para algunas líneas usabas una lámpara, para otras usabas la otra, y la otra era de la combinación de las 4, que era un Sí. promedio. Sí. Particularmente de la línea que usaste de 5007, te quedaba bien que era el promedio, pero en otras no. O sea que usando una era un número, usando otra un número un poquito más alto, el promedio era más alto todavía. ¿Vieron en las 4 líneas? O sea, ¿vieron cómo te quedaba el baricentro de la línea en cada lámparas de comparación? ¿O solamente en 2? Solamente en 2. No me he fijado. Claro, porque o sea, en 5007 te quedaba justo el promedio, pero en la 40, no me acuerdo cuál era, que te daba .20, .21 y el promedio te queda .22. O sea, cosa de decir que realmente te quede el promedio y que no te estás metiendo otra cosa. Eso era como viendo esa imagen. Y si el error asociado va a ser para cada línea. O sea, porque bueno, nos vamos moviendo, el baricentro puede variar por la dispersión de la... Probablemente lo generalicemos al catálogo entero o en el mejor de los casos por objeto. O sea, sí, lo tengo en cuenta y es algo que probablemente haga si es que cuando yo discute la incerteza llegue más o menos a ese orden, como para cerciorarme. Porque he visto ahora la incertidumbre capaz es bastante más alta que eso. Entonces, sí, si bien lo dejo como nota al pie, es como que lo tengo probablemente ahí la por... incertidumbre que te esté introduciendo la lámpara sea mucho menor a la que Sí. vayas a tener al final. Sí. Pero es bueno, me llamó la atención el número No, sí, que sí. en 2 de las líneas o en una de las líneas que mostraste no era un promedio. Sí. Era por eso, o sea, si habías usado las 4 o solamente No, 2. no, usé solamente esas 2. Sé que me había dado eso y pensé, digo, bueno, agarro y lo hago con las 4 y me cercioro, pero luego vi que más o menos daba lo mismo haciéndolo en otro objeto, entonces dije, Bueno, está. prefiero seguir poniéndome Sí. a seguir reduciendo. Sí, está bien. Bien, gracias. Somos pocos, pero bueno, Fede, muchas gracias, todo muy bueno. Tengo una pregunta así, a ver si lo pensaron, no sé. Esos objetos que descartaron, o sea, yo sé que
conseguir tiempo de Gemini no pulver es como very difficult. Pero observarlos con el gasleo, por ejemplo, a ver qué se ve en esos objetos, a ver si se puede rescatar algo, o sería muy mala idea. Probablemente sí. No sé, habrá que ver qué objetos son, ya ni me acuerdo. La muestra tiene como 100. Habría que verlo, sí. Creo que acá el problema grandote es que creo que uno de esos 6 objetos que se descartaron es del hemisferio sur. Los otros 5 son del hemisferio norte, así que a menos que mueva un casleo arriba, no, el hemisferio norte también es raro. También es difícil. Como, supongo que vos fuiste uno por uno haciendo la reducción, ¿no? Sí. ¿Encontraste algún patrón, digamos, en grupos? O sea, no sé, hay 20 nebulosas que tienen estas características. O sea, ¿podría salir también de eso alguna clasificación o hay que estudiar mucho más para llegar a hacer eso? Creo que tendría que estudiarme un poco más los espectros. Pero, o sea, no lo descarto, pero no me parece que haya encontrado, salvo un par de casos puntuales, no recuerdo que haya encontrado nada muy, muy loco. Notorio, ok. Y por último, tal vez después se pueda como, ya que vas a haber reducido muchas veces nebulosas, a automatizar ese mecanismo, ¿no? Como hacer algún programa que pueda hacer eso, no sé, tal vez requiera mucho más trabajo, pero eh, si ya estás haciéndolo con 100 objetos, no sé, después se puede tal vez aumentar esa cantidad y que vos te pongas a hacerlo uno por uno. eh, Tal vez se puede estandarizar ese proceso. Yo sé que no es lo mismo Sí. aplicar el criterio del ojo de cada uno, Sí. pero tal vez en la parte más básica o en la reducción principal, en la primera parte, se... Tal Bueno, vez pero no. pará, que ahora está el Dragon. Habrá que ensuciarse las manos para aprender a usarlo, pero aparentemente el Dragon es la panacea. Vamos a ver. Ok, bueno, muchas gracias. Le agradecemos de nuevo.